Comencemos por un tema del que se ha hablado anoche, que tiene que ver un poco con sus antecedentes antes de llegar al cargo para explicar, para aclarar si realmente algunas de las objeciones que se han planteado tienen asidero. Por ejemplo, se ha dicho que, que su nombramiento como ministro no es el más conveniente porque en diciembre del año 2015 usted fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por el tema de la Caja de Ahorro Militar. Un proceso del año que tuvo muchos años, desde el año 2000 en adelante. Finalmente, en octubre del año pasado, de 2017, este proceso fue prescrito, declarado prescrito, y por tanto usted no tendría impedimento para asumir como ministro. Y así lo ha considerado Palacio de Gobierno. Pero cuéntenos a la audiencia, quienes no lo conocen, por qué usted tuvo este juicio tan largo y finalmente cómo así termina y lo habilita para ser ministro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y esto empieza en el año 2001, cuando la Comisión Weissman hace una investigación del tema de la caja y meten a todos en el mismo saco, ¿no? ¿Usted había sido directivo? Como dicen, yo he sido directivo en el año 94 y 95. Como dicen, es muy fácil entrar en el Poder Judicial y muy difícil salir del Poder Judicial. Y ahí yo ingresé al Poder Judicial y estuve 17 años para limpiar mi nombre. Me abrieron 4 procesos judiciales, de los cuales fui declarado inocente en todos por la Corte Suprema. Efectivamente, esa sentencia fue en la Corte Superior, hubo una apelación y la Suprema, comenzando por el Fiscal Supremo. El Fiscal Supremo declaró que yo era inocente. Y la Corte Suprema asumió la declaración del fiscal, que no habían sobrevaluaciones, ni habían ningún con eso problema. Usted quedó habilitado para ser ministro con juramento de aire. Así es, con eso quedó, yo quedé habilitado, y además esto lo conocía el presidente y lo conocía la premier. O sea, no es que yo haya llegado y ellos no sabían absolutamente nada. Yo puse las cartas sobre la mesa y ellos, valorando todo lo que yo y mi carrera profesional y todo mi background, decidieron pues nombrarme ministro de Defensa. Lo otro, ministro, y justo como comentábamos antes de la entrevista, era, bueno, han pasado 13 días para encontrar un nuevo gabinete y finalmente a usted no lo han convocado necesariamente con mucho más tiempo de anticipación. ¿Esto ha sido una decisión, digamos, tomada en qué momento y cómo la ha considerado usted? Porque es un gran reto asumir además un ministerio que no ha tenido una cabeza por 13 días, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento de meter el hombro por el Perú. Yo creo que todos tenemos que comprometernos a sacar adelante este país. Este país es hermoso, tiene muchísimas oportunidades y somos los peruanos los que tenemos que tomar las decisiones para que el Perú salga adelante. Efectivamente, considero que pueden haber tenido algunos inconvenientes en la elección del gabinete por un momento político complicado. Pero finalmente, cuando a mí me convocaron, yo gustosamente dije que sí estaba dispuesto a meter el hombro por el Perú. Usted lo convocaron ayer mismo, usted mismo aceptó ayer mismo y juramentó ayer mismo, todo en un día. Claro, ayer me confirmaron que yo iba a ser el nuevo ministro de Defensa. Tuve una larga reunión con el presidente y con la premier. Y bueno, donde planteamos estos temas que podían ser complicados para ellos y que ayer tuve oportunidad de aclarar con Milagros Leiva. Ministro, entonces todo fue ayer. Si me permite, Sigrid, quisiera preguntarle qué puede hacer el Ministerio de Defensa que usted está asumiendo en beneficio de la población. Un ejemplo que vimos tiempo atrás fue cuando tuvimos la emergencia de la niña costera, hubo un papel importante del titular en ese momento del sector defensa. Se puede accionar mucho trabajo social desde las Fuerzas Armadas. Me imagino que usted tiene otras prioridades también. Pero aprovechando que estamos ante el país, ¿qué va a hacer el Ministerio de Defensa por los peruanos? Bueno, el Ministerio de Defensa tiene la facultad de tener distribuido alrededor de todo el país diferentes bases y destacamentos. Y en muchos lugares del país representa a la autoridad y representa al gobierno, al Estado en realidad. Además de eso,
nosotros vamos a velar también por los derechos humanos. Yo tengo como gran prioridad el tema de velar por los derechos humanos, luchar por supuesto contra la corrupción abiertamente y ayudar en todos los problemas de desastres. El Ministerio de Defensa tiene una intervención directa en el tema de los desastres. Acabo de escuchar que hay unas lluvias en Chosica. Se avecina, digamos, hacia arriba. Claro, tenemos ahí, por ejemplo, un batallón del ejército que ya está empezando a tomar las acciones y habrá que mandar toda la ayuda necesaria. O sea, ¿le va a poner énfasis al tema de la prevención de desastres? Por supuesto, le voy a poner énfasis al tema y en todas las regiones existen los comités de defensa civil que son integrados, además del alcalde y las autoridades regionales, por miembros de la Fuerza Armada. Ministro, el día de mañana también hay una gran movilización convocada precisamente ya la tercera, si mal no me equivoco, si no me engaño a mí misma, debido al tema del indulto. Y esto es una preocupación no solamente para ver qué garantía se le va a dar a la movilización, porque finalmente es solo un hecho, digamos, concreto, sino también cuál va a ser la política, y usted dijo la palabra derechos humanos, con respecto a su cartera, por ejemplo, de hablar con las víctimas de lo que fue el fujimorismo en su época, y si es que esto va a ser finalmente una decisión que se tome desde el Ejecutivo, con el nuevo gabinete. Bueno, yo creo que el país no puede atrincherarse en dos bandos. Yo creo que hay decisiones difíciles que hay que tomar en bien de la gobernabilidad del país. Probablemente esta puede haber sido una de ellas, ¿no? Pero hablando de derechos humanos, los derechos humanos yo considero que tienen que ser para todos. Hay derechos humanos de los policías que mueren, derechos humanos de los oficiales y la tropa que muere en el BRAE, y también obviamente los derechos humanos de los terroristas o de los narcotraficantes, que hay que respetarlos, hay que respetar todos los derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista yo voy a tener una política clara en ese sentido para respetar los derechos humanos y además ayudar a las víctimas de la Fuerza Armada, que me corresponda ayudar cuando han caído luchando por el país en el Bravo, en cualquier otro sitio, ¿no? Y en el tema de la confianza también, ministro, bueno, eso va a ser importante porque todos los nuevos integrantes del nuevo gabinete también van a tener que presentarse, me imagino yo, al Congreso de la República para recibir este voto, que algunos todavía dudan en dárselos, ¿no? Bueno, en este caso no hay voto de confianza, porque la Premier continúa. Entonces, no es, digamos, que todo el gabinete reciba entonces... Claro, entonces al continuar la Premier no hay el voto de confianza al mes. Lo que va a haber, porque ya se ha anunciado también, es que se va a citar sobre todo a quienes ocupan carteras que tienen una proyección importante o que pueden tener... Para que rindan cuentas. Así es, para que presenten sus planes de trabajo. Y me imagino que usted no tendrá problema en concurrir al Congreso, como lo está haciendo ante los medios de comunicación, para plantearlo. Absoluto. Y si es así, ¿cuáles van a ser las prioridades? Porque empezó a explicar un poco cuáles iban a ser estas, pero ¿qué, por ejemplo, puede esperar, como se suele denominar, la familia militar, ¿no? En el caso del Ministerio del Interior, la familia policial? Pero ¿qué pueden esperar como mejora? Porque siempre ha habido una controversia respecto también al tema de las pensiones, al tema de las mejoras. Además, precisamente, sí. Siendo usted un militar de carrera como ha sido durante tantos años. Bueno, el tema de las pensiones es Que hay un tema, perdóneme, controvertido, ¿no? Porque absolutamente. Entre la primera ministra y la titular de Economía hay una visión y por parte de la Fuerza Armada hay otra visión. Bueno, ahí nos tenemos que sentar a conversar, evidentemente. Como ustedes comprenderán... O sea, reconoce que hay dos puntos de vista divergentes. Todavía no tengo ni un día en el Ministerio de Defensa y esto es un tema que hay que conversarlo. Sí, pero usted en su calidad, perdóneme, de militar retirado, ¿no? Ex miembro de la FAP, conoce una realidad que es distinta a la que conocen desde el MEF y desde la primera ministra, ¿no? Hay, digamos, posiciones distintas que se tienen que armonizar. Bueno, yo creo en el gobierno del presidente Humala se cometió un error, que fue desnivelar los sueldos. O sea, un oficial o personal subalterno, lo que sea, del mismo grado, ganaban diferente y eso no puede ser. Esta nueva ley lo que está haciendo es nivelando ese digamos, error que hubo en el gobierno del presidente Humala
Y eso es lo que en realidad ha aprobado el Congreso. Pero es una ley que no goza de la simpatía de varios sectores, de ¿no? los sectores importantes de este gobierno, como es el Ministerio de Economía, e incluso se dice la primera ministra. Ahí usted va a tener que trabajar, hilar fino. Y si me permites, Pedro, también, Sí. solo para añadir, hay un tema de los jubilados. Ahí también precisamente de las Fuerzas Armadas y de otros sectores que también reclaman lo suyo, ¿no? En todo este proceso de reforma. Bueno, yo soy uno de los que siempre luché por manejar el tema de la igualdad, etcétera. Soy absolutamente consciente también de los problemas económicos por los cuales atraviesa el país. Entonces, yo, como les vuelvo a repetir, Bien. Esto es un tema que tenemos que conversarlo. Yo ya he tenido una conversación con la primera ministra. Bien. Y vamos a llegar a un acuerdo. Hay que Estoy hilar fino. seguro Muy que bien. llegar a un acuerdo. Ministro, muchísimas gracias. Entendemos que, como nos ha contado, ayer fue convocado, juramentó, hoy va a ir al despacho. Hay que poner las cosas en su sitio. Así hay todavía Así es. mucho trabajo por hacer, pero sí hay mucho interés de la población Tengo que ir respecto a la sentarme proyección. en mi oficina también. Así es, la Así proyección y la respuesta que pueda dar el Ministerio de Defensa a tantas necesidades que tiene el país y que sabemos que puede sin duda dar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias Tendremos a ustedes oportunidad por esta de seguir oportunidad conversando. y estoy dispuesto a venir las veces que ustedes soliciten. Así es, las puertas estarán abiertas. Ministro Jorge Kisic, entonces, que ya ha juramentado como ministro de Defensa. Amigos, vamos a seguir con la información.